en psicología social, profesora de emprendimiento y estrategia, mentora y apicultora en sus tiempos libres. Hoy trabaja como profesora e investigadora en Centrum, Graduate Business School y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Investiga fundadoras de startups y su experiencia en aceleradoras internacionales. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos quienes han organizado este maravilloso encuentro. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Este va a ser más o menos mi tono, mi dialecto, así que para que nos vayamos acostumbrando. Bien, gracias también a Carla, que está en tránsito en el aeropuerto, pero por la organización de esta serie, no solo... o sea, toda la serie científico-técnica, que me atrevo a decir acá, estoy encantada de que se haya abierto esta oportunidad de presentar mi investigación en este espacio. Para mí es súper relevante las redes en general, esta red en particular, que mantiene la colaboración, el vínculo, y esa energía tan viva, ¿no?, del KIT y América Latina. Así que... bueno, ya he participado de varios Corona Activities y los gozo. Me encantan y yo sé que ustedes también. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy chilena, trabajo en Centrum, es decir, trabajo en Perú. Trabajo en una escuela de negocios, que es una escuela de graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora estoy con los pies en Karlsruhe, estoy en el KIT investigando, financiada por la DAAD, y hoy, hace media hora, recibí la noticia de que también tengo un grant que se llama el International Excellence Fellowship del KIT. O sea, el KIT también me está apoyando, financiando, y esto es un súper espaldarazo, así que eso quería compartir con ustedes, son los primeros en saber. Ni siquiera mi familia sabe. Bien, entonces hoy lo que quiero contarles es conversar con ustedes sobre un proyecto. No es un paper, es un proyecto que podría ser el paraguas de varios papers, varias líneas de investigación, que más adelante les comentaré también cuáles son las distintas líneas, pero también obviamente quiero escuchar su perspectiva, sus comentarios, sus sugerencias, porque ustedes también son migrantes, o lo han sido alguna vez. Migrantes, highly skilled migrants, que se llama. ¿Bien? Así que de eso vamos a estar hablando hoy día. Los principales elementos de esta investigación, y a modo de definición, es mujeres, que yo me refiero a estas mujeres extranjeras que no viven en ese país donde están siendo financiadas. Yo les llamo expatpreneurs. No, generalmente no se usa la palabra migrantes cuando son high skilled, cuando están como altamente calificadas. Se usa la palabra expatriado, que no es lo mismo que exiliado. ¿Okay? Expatriados son los gerentes que llevan a ser country manager de alguna empresa o multinacional. Bien, y eso también se incorporó en el mundo de emprendimiento, es relativamente nuevo, pero existe. Entonces, estas expatpreneurs, fundadoras en top management positions, ojalá CEO, que son las directoras generales, y de fundadoras de startups, o sea, mujeres fundadoras de startups. ¿Qué es una startup? Brevemente, son organizaciones informales en búsqueda de un modelo de negocio repetible y escalable, ¿ok? En aceleradoras internacionales. ¿Y qué es una aceleradora internacional? Es un paquete, es un programa, es un paquete de recursos que ofrece mentorías, que ofrece redes, bueno, no solo con mentores y con otros fundadores, sino que también con inversionistas ángeles, venture capitalists, y la idea es formar, o sea, que te entrenen para que tú puedas como tener más tracción, que es decir, puedas testear tu producto, generar un prototipo, eventualmente tener un pequeño grupo de clientes o testeadores, validar tu modelo de negocio y, bueno, crear un modelo de negocio al final. Eso es una aceleradora, eso es una aceleradora y lo hace en 4 o 6 meses, 3, 6 meses, ese es el rango más o menos. ¿Bien? ¿Hasta ahí claros con las definiciones? Entonces, yo desde 2014 que estoy investigando esta aceleradora de negocios que queda en Chile. Hay muchas otras, no es la única, en tanto Santiago como no es la única en Chile, no es la única
Latinoamérica o en el mundo en general, hay muchas, y desde los 90 que ha estado creándose este tipo de aceleradoras, que no son aceleradoras de partículas, insisto, aceleradoras de negocios. Y en este caso, el caso chileno es un caso especial, porque el caso chileno está financiado por Corfo, que es la Corporación de Fomento, que es una agencia gubernamental. Entonces es como un bicho raro dentro del mundo de las aceleradoras, porque las aceleradoras son normalmente privadas y esta es una aceleradora pública, ¿ok? Te entrega, 6 meses de programa, te entrega 1 año de visa o de permiso de trabajo, si eres extranjero. Principalmente su origen desde que nació Startup Chile en 2010, estaba orientado a la primera generación puramente a extranjeros, no era para chilenos. Los chilenos empezaron a incorporarse en la segunda y tercera ola, ¿ya? Son como 3 batches o 3 generaciones por año, como acelerando 80 startups por generación, es decir, ahí sacan sus cuentas unas 160, no más, 240 al año, no sé. No todas las beneficiadas también deciden, ok, voy a ir, ¿ya? También hay ahí un leaking pipe. Bueno, en fin, les entrega entrenamiento, les entrega plata, les entrega dinero, que es libre de participación, eso significa equity free. Obviamente redes, espacio de cowork en todo el país, y el Demo Day. ¿Qué es el Demo Day? De nuevo, es que acá todo el mundo de la tecnología tiene su propio lenguaje. Un Demo Day es un concurso generalmente de pitch, que son estos como discursos que uno tiene que hacer, presentación sobre su negocio en 1 o en 3 minutos. Entonces un concurso de pitch, eso es un Demo Day, y supuestamente está lleno el público de inversionistas y quizá, levantas capital. Entonces esa es un poco la idea. No hacen el pitch todos, sino que hay una mini selección y esos son los que al final acceden a hacer. Es como una forma de visibilizar esas empresas. Bien, entonces esto fue en marzo de 2019, pero ahora ya hay, a septiembre de este año, 1960 startups que han sido aceleradas desde 2010, 47% de ellas siguen activas, y el equivalente en valorización es casi 2, o sea, más de 2 unicornios, que le llamo yo. ¿No tenemos unicornios? Lamentablemente no. Unicornio es una startup valorada en $1 billón, ¿ok? Que son cosas muy, muy raras. Argentina tiene 5 o 7, no sé, si 5 y 2 en el horno. Argentina es un caso de uno de los países latinoamericanos con más también, además de Brasil, por supuesto, y Colombia también. Colombia tiene Rappi, el de Argentina es más importante, yo creo que es Mercado Libre, bien, pero hay casos en Latinoamérica. Chile tiene también uno que se llama Crystal Lagoons, pero es previo a nuestro ecosistema, entonces no sabemos si contarlo o no como unicornio. Bien, entonces desde entonces he estado investigando mujeres fundadoras de startups, y me pregunté dónde podría encontrarlas, y dije, una aceleradora internacional. Al principio quise solo dedicarme a mujeres chilenas, pero eran tan poquitas que amplié el foco a mujeres latinas. Bien, quería entender cómo navegaban estos mares, si había algo que hacían ellas diferente, en caso de ser así, qué cosas, ¿ya? Entonces me pregunté cómo armaban sus equipos, cómo levantaban capital, cómo definen éxito, cómo definen fracaso, cómo ajustan sus identidades como mujeres, como madres en esta industria tecnológica. Como son menos de las que nos gustaría, tuve que ampliar, como les dije, el foco a todas las latinoamericanas, pero las hay y tienen gran impacto. De las que entrevisté en Startup Chile, un 80-90% eran de fuera de Chile, ¿ok? Me atrevo a decir que 50% de las que eran fuera de Chile, 50 haber sido latinas y los otros 50 de otros países. Bien. Entonces, ¿dónde salió la idea de este proyecto? Principalmente de evidencia anecdótica. A medida que iba entrevistándolas me daba cuenta que venían, no sé, por ejemplo, de Venezuela, de Argentina, y les preguntaba, ¿y por qué eliges Chile? Y me encontraba con respuestas de lo más interesante con respecto de
bueno, aquí sí puedo hacer negocio, aquí no tengo riesgo de un corralito, aquí sí las cosas funcionan, no es transparente. Empecé a encontrar con ese tipo de respuesta. Y una como chilena dice, pero ¿qué cosa funciona, no? Uno siempre se queja de su país. Bueno, me tocó trabajar, hice un postdoc en Canadá y hay una aceleradora súper importante allá que se llama Communitech, que es como un equivalente a Startup Chile, pero en Canadá, en Waterloo, que es como el Silicon Valley de Canadá. Se le llama el Quantum Valley porque es más orientado a celulares. Ahí está BlackBerry y todo. Y bueno, y les preguntaba a las gringas, porque habían estadounidenses en Canadá, y yo les decía que porque te estás acelerando aquí, teniendo un montón de aceleradoras internacionales en Estados Unidos. Y me decían, mira, yo siento que aquí puedo crecer, o me es más seguro, aquí no me juzgan. Me encontré con ese tipo de respuesta. Entonces, todo eso son evidencia anecdótica, digo, las quiero testear, y por eso creé este proyecto, ¿ok? Y también hay mucho interés desde el punto de vista académico y de los policy makers sobre temas de expatriados y migrantes, cada vez más. Todo esto antes de la pandemia, ¿ok? Por si acaso. ¿Y qué sucede después de la pandemia? Se preguntarán ustedes. Históricamente las pandemias siempre han servido para avanzar los sistemas de salud, las guerras han servido para aportar con innovaciones tecnológicas, y las crisis económicas son también catalizadoras de emprendimiento en general. Y aparecen estas startups ganadoras que le llamo yo. Después de 2001 salió Google, o sea, después de al final esta burbuja de Internet, Google, eBay, LinkedIn. Después de la crisis subprime del 2008, Uber, Airbnb, Instagram, WhatsApp también fueron las ganadoras. Y si ustedes se preguntan cuáles son las ganadoras de esta crisis, esta pandemia, cosa de mirar dónde estamos instalados todos hoy día. ¿Sí o no? Zoom, la gran ganadora, que ya en marzo valía lo mismo que las 7 aerolíneas más grandes del mundo. Así de fuerte son estos cambios, ¿ok? Entonces sí hay, perdón, hay startups ganadoras. Y lo otro que ocurre post pandemia es que hay grandes movimientos migratorios post crisis. ¿Por qué? Porque ocurre un desbalance y hay países que quedan muy muy bien y otros países que en relación a ellos quedan mal. Esta diferencia ocurre, entonces hay un fluir desde los países que quizás no están tan favorecidos hacia los países más favorecidos después de la crisis. Y eso se le llama el brain gain, ganar, ¿ya? Todo lo contrario sería el brain drain, cuando se te va capital, talento, ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos de investigar con esto. Entonces mi pregunta de investigación es, ¿qué factores influyen en la decisión de emprender y migrar de las fundadoras de startups en aceleradoras internacionales? ¿Ok? Es bien específico, es muy difícil de generalizar, pero ya más o menos ustedes se van haciendo una idea de qué funciona. Entonces, como casos anecdóticos, nada más les quiero contar de que esto de inmigración de alto capital intelectual no es una cosa nueva. Tenemos aquí grandes ejemplos que ustedes deben conocer, inmigrantes importantes para el desarrollo científico empresarial. Aquí puse Nikola Tesla, serbocroata, inventor de la corriente alterna, y dijo: yo quiero ir a Estados Unidos sí o sí, y viajó en 1884 porque él quería conocer a Alva Edison y trabajar con él. Luego está Albert Einstein, famoso por la teoría de la relatividad, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco, estadounidense, una mezcla, y salió de Europa justo un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un poco, también tenía un rol político, así que medio sabía que le iban a perseguir. Además de, bueno, no, ustedes sabrán mejor la historia, en fin. Y el tercero que puse ahí en la foto es Elon Musk, que es un físico, emprendedor, inventor, sudafricano. Sus padres eran canadienses que emigraron a Sudáfrica, él nació en Sudáfrica, sus hermanos también, y después se mudaron a Estados Unidos. Bien, el cofundador de PayPal, SpaceX, Tesla Motors, y tiene un montón más, Hyperloop, SolarCity, OpenAI, etc. Bien, esos son los casos. ¿Y las mujeres dónde están?
también tenemos casos de chiquillas muy importantes, que son inmigrantes, ¿ya? Y han desarrollado, en este caso, en la primera foto, no sé si la reconocen, pero es doña Inés de Suárez, que es bastante importante para la historia de Chile en particular. También tuvo un paso por Perú, española. En Perú se unió a la expedición liderada por Pedro Valdivia, y mientras Pedro Valdivia llevaba armas, un ejército, etcétera, iba a pelear, ¿cierto? Inés de Suárez llevaba chanchos, caballos, semillas, frutos. O sea, ella iba a fundar un país. ¿Ok? Entonces, y yo creo que es la gran emprendedora, la primera gran emprendedora de Chile. Luego tenemos acá en la segunda foto a Marie Curie, que también es de Polonia, o lo que ahora es Polonia, y estuvo trabajando en temas de radiación en Francia. Y esta doña se llama Carolina Herrera, es venezolana, y es ícono de la moda y de los perfumes en todas las pasarelas que se dio, de Milán, en fin. Bien, emprendedora también. Entonces, un poco, eso es para ilustrar. Yo sé que me quedan, no sé, me pueden dar 2 minutitos más, un poco a explicarles cosas bien entretenidas. Primero, ¿por qué la gente migra? ¿Cierto? La primera pregunta. Y hay 2 grandes cosas. Primero, como factores que podríamos decir push, que te empujan a salir del país, y eso está súper estudiado, son conflictos, guerras, persecuciones religiosas, persecuciones por otro tipo de creencias, no sé, por temas políticos también. Mira, esos son los push factors. Pero también hay unos pull, ¿ah? ¿Qué es lo que te atrae? Y eso ha sido lo menos estudiado. Y generalmente se le llama amor, ¿ok? Entonces podríamos decir que hay un odio y un amor. Esas son las 2 grandes razones por las que la gente migra. Pero se sabe poco de ese pull factor, de ese self-initiated, de eso de auto-iniciarse como migrante, ¿bien? Todavía nos falta entenderlo. Nos falta entender la relación entre emprendimiento y migración. Nos falta entender qué va a pasar post-crisis, si estos diaspora effect, si esto, por ejemplo, si Alemania sale mal parado de esta crisis, ¿se pueden ir a Chile? Bueno, en Chile, en el sur de Chile, en el sur de Argentina, en el sur de Brasil, hay grandes comunidades de Alemania. Entonces, tiene sentido que migren de nuevo y así haya distintas olas, porque la gente también se va a ciertos sitios, ¿no? Donde hay facilidades como culturales, de lenguaje, etc. Eso, entonces necesitamos también entender cuál es el proceso de toma de decisión de esta migración. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Marco también que está aquí presente, él estudia el proceso de toma de decisión y me hizo la siguiente pregunta, me dijo, bueno, ¿qué decisión se toma primero, migrar o emprender? Y dije, eso es parte de lo que quiero tratar de entender. Si migras para emprender o si emprendes para migrar. Entonces, se necesita también un nuevo término, migrar es la palabra correcta, porque migrar tiene también un peso, una connotación, ¿no? Todos inmediatamente después de escuchar la palabra migración pensamos en refugiados, pensamos en guerra, ¿se dan cuenta? ¿Cuál será el impacto del COVID? ¿Frena estas migraciones o aceleran estas migraciones? Hay una tendencia a la feminización de migración de alta calidad, y queremos preguntarnos si eso también sería real en fundadoras en tecnología. Hay mucho énfasis en perfiles como de baja, ¿cómo se llama? Skills, de bajas habilidades, y eso inunda la literatura. Entonces hay poca investigación sobre este perfil de expatriación autoiniciada, ¿ok? Bien, bueno, y esa es parte de las cosas teóricas, y de las cosas interesantes también que hemos encontrado es que aquellas personas que vienen de países desarrollados e inician negocios tecnológicos en países en vías de desarrollo, o sea, por ejemplo, si viene alguien de Estados Unidos e inicia, sea hombre o mujer, se inicia en negocios en Chile, por ejemplo,
tiene más posibilidades de recibir capital y mayores montos. Así que también está estudiado. Entonces queremos también entender si hay algún tipo de, es un paper de 2019, a ver si hay algún tipo de efecto de género, eventualmente. Bueno, y next steps, para terminar, me gustaría levantar datos cualitativos de estas aceleradoras y otras más, y también datos del proyecto Gali, que tengo 96 aceleradoras de Latinoamérica, por supuesto, acceso también a todas las aceleradoras del mundo, o gran parte de las aceleradoras del mundo que alimentan esta base de datos, pero vamos empezando con Latinoamérica, no sé si tienen ustedes alguna sugerencia. Y eso es todo, caballeros. Muchas gracias. Me tardé un poquito más. No, estamos muy bien. Bueno, perfecto, Caterina. No sé, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Curiosidades? Una pregunta. Víctor y después Erwin, ya. Caterina, de verdad, es muy, muy interesante tu tema de trabajo. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando, trabajo neto, tiempo neto, en este proyecto, con apoyo de Corfo? ¿Cuánto tiempo? No he recibido apoyo de Corfo, esto solo es apoyo de amigos, que le llamo yo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, del Startup Chile, ¿a eso te refieres? Entrevisté muchas en 2014 y 2015, ese fue el tiempo que yo más hice investigación, tenía, no sé, 60 entrevistas, pero preguntábamos de todo, de cómo formaban sus equipos, cómo levantaban capital, cuáles eran sus role models, y ahí entendí también que los role models de los hombres son muy diferentes a los role models de las mujeres. Los hombres suelen decir Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, y las mujeres dicen, me gustaría, a mí, de verdad, esta parte como de mi papá, el empuje de mi abuela, esto de mi mamá, y tienen un Frankenstein de role model, y es muy, muy llamativo. Eso no lo he publicado por si alguien quiere escribir ese paper conmigo, yo feliz. Digamos, la otra organización chilena que apoya también a, digamos, entrepreneur, sería CONICYT en Chile, pero CONICYT no te ha prestado apoyo, ¿verdad? La verdad no les he ido a tocar la puerta. Siempre me he financiado a mi onda y trato de ser bien independiente también para esto. Yeah. Para no contaminar, no sé. Y la última pregunta, después te dejo tranquila, es lo siguiente, porque vamos a entrar en contacto, Catarina, después, pero ¿cuánto tiempo más te quedas en Karlsruhe? Bueno, acabo de recibir ese nuevo grant que me asegura estancia aquí hasta marzo, 31 de marzo, pero estamos todos en veremos. Con la universidad en Perú conversamos y todavía mantienen hasta julio todo online. Así que estamos ahí viendo qué podemos hacer. Estupendo. Pero ahora lo bueno es que se puede hacer todo esto online, puedo hacer entrevistas online, puedo analizar esta base de datos de aceleradoras que también están alimentándose cada cierto tiempo, y también puedo controlar pre-crisis, post-crisis y ver si hay mayores movimientos migratorios, porque uno tiene el dato de el que aplicó a la aceleradora, de qué país era. O si era del país o no era del país. No, creo que tengo del país exactamente. De todas maneras, pese a que ahora estemos clasificados y controlados por la corona, por el COVID-19, digamos, no quita. Tú sabes que la distancia entre Karlsruhe y Göttingen no es muy grande, ¿no? Comparado con la distancia que tenemos en Sudamérica. Así que espero que el próximo año nos conozcamos personalmente. Llegaré ahí con una sopaipilla. Estupendo. Te felicito. Ha sido un Agradecida. tema muy interesante. Muy corto, por lo visto, pero preciso. Gracias. Uy, uno puede hablar por semanas.
Ya lo noto, pero Mira, basta. yo quería primero que nada felicitarte porque lo encontré fabuloso lo que estás haciendo, muy, muy entretenido y sobre todo cuando a uno le toca personalmente. Ahora, lo que tú sí hiciste fue diferenciar migrantes high level, que no tengo idea lo que es. Migrantes somos todos. Acuérdate que alguna vez llegamos desde África, a pata, ¿no es cierto? Llegamos donde estamos. Pero sí, creo que todos los que estamos acá somos de una ola mucho después de migrantes. Y el caso que existe en toda Sudamérica, por ejemplo, los famosos turcos, que nunca fueron turcos, ¿no es cierto? Todos los palestinos, sirios que emigraron. Bueno, no creo que había muchas aceleradoras en aquel entonces. La gente tenía que salir a comer, tenía que salir a la calle a hacer algo, y tú ves todos los emprendedores que hicieron. Eso es muy bonito, porque uno ve el esfuerzo. Y yo me considero obviamente también un migrante, y se lo pongo siempre como ejemplo, porque yo en algún momento después del estudio se me ocurrió tomar una maleta, tomar plata, sacar un ticket one way a Madrid e irme a Alemania a sacar un doctorado. Mira la locura, sin ninguna beca, sin ninguna cosa. Entonces la pregunta es, yo no sé si es un startup o no, pero fui, no estuve en Karlsruhe, y en toda esa vuelta pasé 20 años en industria y todo. O sea, no, la verdad que no te sabría responder si esto es antes del emprendimiento o después. Así que sí, somos todos migrantes y yo creo que eso, por lo menos a mí, me ha ayudado a entender que somos habitantes de este mundo. Así que se me pasó un poco el nacionalismo, para decirte verdad, porque en todas partes encontré gente maravillosa y en todas partes encontré de los otros también, ¿no? Pero en todos lados. O sea, no estaban agrupados en un país, sino que más o menos distribuidos. Y la pregunta es, dice startup, ¿de dónde sacas la ayuda? O sea, y yo creo que es una bendición que hoy día alguien se preocupe por ti, porque si no, a mí no me ayudó absolutamente nadie. ¿Qué startup? Había que trabajar, no había que darle. Entonces, esto es una cosa fantástica de que tú tengas organizaciones que sí ayuden. Eh, yo lo vi, o lo viví, digo, en Estados Unidos, porque tú tienes ahí mucho más solidaridad. Una persona que llega nueva se le ayuda, ¿ya? No se discrimina, sino que le amplifica. Entonces, sobre todo a través de la iglesia, ¿ah? El trabajo voluntario. Ahí hay muchísima ayuda también, no será con plata o cosas que hoy día se llaman startup, pero sí hay una ayuda solidaria de todos los... A ver, ¿por qué? Porque es un país de migrantes. O sea, todo en una o dos generaciones saben que vinieron de otro lado. Entonces hay una cultura diferente. Acá hay una, en Sudamérica el problema que tenemos algunos de mucho tiempo, tenemos los famosos pueblos originarios que también migraron y echaron a patada a los que eran antes de ellos, y esos echaron a patada a los que habían antes de ellos. Así que esto siempre, una migración siempre va a suceder, y no creo que lo puedas detener tú con murallas, ni siquiera con la que está tratando de hacer Trump, que ya no lo va a hacer ya, no vas a poder detener. Entonces la pregunta es ahora selectivo, porque tú decías, ¿cómo agarro esto que son más emprendedores y lo otro lo dejo afuera? O sea, hago unos cercos diferentes para que solo salten los buenos, ¿no es cierto? Y eso no es fácil. Australia lo trató de hacer mucho tiempo. Tengo conocidos que se fueron a Australia y de repente dijeron, oye, nosotros necesitamos gente que trabaje. Y lamentablemente él tenía un título de ingeniero. Lo que hizo se lo olvidó y mostró su Meisterbrief y se pudo quedar en Australia porque no querían ingenieros, querían maestros mecánicos. Entonces yo a veces soy maestro mecánico. Esas cosas también suceden. Así que no es fácil seleccionar cuáles son los high level. Por eso es que me gustaría saber un poquito más cómo describes tú migrante de high level. ¿Cómo le pones No, sí, excelente. Oye, qué buen tema eso de non-skill. Sí, la literatura, bueno, en general siempre pensemos en una clásica, no sé, pirámide de estatus socioeconómico de los países. En la gente en general, los países, como que la clase media no migra. Migra la punta, por decirlo así, de la flecha y la base de la pirámide, por distintas razones, ¿ok? Entonces siempre eso se mueven permanentemente, por decirlo de alguna manera, porque sí, alguien puede ir a hacer un máster y vuelve, sí, pero esa es clase media, ¿se entiende? El que migra está en los extremos. Entonces, entendiendo eso, una generación específica al 2020 o 2019 podríamos decir. Entonces, eso es quienes migran. Después lo otro. Entonces, esos que migran de la base de la pirámide, y yo sé que puede sonar poco sensible
pero voy a usar los términos lo más científicos académicos posible, ¿ok? Pero la gente de bajo preparación técnica o educacional, non-skilled o unskilled, bajas habilidades, cuando migran, conflictan con el unskilled, con la base de la pirámide del país de origen. Entonces, este amigo tuyo que dijo, me olvido de mi título con tal de migrar, claro, entró a pelear en esas ligas, ¿ya? En esa competencia. Esa es una. Claro, y esa base de la pirámide ha sido la que continuamente ha sido explorada. Y hay mucho más lenguaje para esos fenómenos. Pero arriba en la base en la punta de la pirámide, por decirlo así, alta tecnología, donde tú te puedes ir a otro país y tienes habilidades transferibles a otro país, eso pocas veces se ha estudiado desde el management, sí, se llaman los expatriados, como decían, que es una jerga hecha de los recursos humanos, que nosotros estamos trasladándola al mundo del emprendimiento, y que cuando esta gente viaja, llega a qué redes, tú decías las redes de los turcos, ¿ya? Y también hay redes de gays, o de los expatriados, o hay o las redes de la iglesia, o las redes de solo mujeres, o hay distintos tipos de redes que te sirven como un colchón de recursos, no necesariamente económicos, como tú bien dices, sino que te dan acceso para otras cosas. Y se me pasó el nacionalismo, también mencionaste, y es un tema que por eso yo planteaba, ¿es esta la mejor forma, el mejor lenguaje para abordarlo? Porque no hay tal cosa, ellos no sienten, o quizá no se siente que alguien migra, yo no soy migrante, o uno se siente solo migrante en el momento que entra a migraciones a hacer un trámite, ¿te das cuenta? Pero soy migrante si estoy acá o allá, uno ya es como, sobre todo esta generación, les recuerdo que la gente que tiene startups está en promedio entre 36 y 38 años, entonces esa generación no sé si tiene una idea de nacionalismo, una idea, por lo tanto, si no tienes idea de nacionalismo, generas ese contraste para decir soy migrante. Entonces quizá haya que usar nuevos conceptos aquí también. Ah, que tú tienes dos ejemplos claros, lo que pasa en Chile con los haitianos, que obviamente, que como tú dices, la base, o le pasa a los bolivianos que llegaron a Argentina en masa, ¿no es cierto?, buscando alguna pega. Entonces tú tienes ahí grupos que dicen, bueno, estos son, ¿no es cierto?, son los que no quiero yo, cuando te están haciendo un montón de labores básicas, claro. Claro, y luego tienes el fenómeno del brain gain. Entonces, ¿cómo fomentamos el fenómeno de recibir más talento? Eso le interesa a todos los países, pero nadie sabe cómo operacionalizarlo, porque acá yo le estoy diciendo, ok, no solo tienes que poner políticas migratorias, sino que cómo puedes modelizar la política emprendedora. O sea, Corfo tiene ahí un margen de acción para atraer, ahora le llama Startup Chile, pero también, ¿qué pasa si los emprendedores te dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad yo no elegí Startup Chile porque te daban solo un año de visa, y con un año está súper complicado, los pasajes son más baratos si son, no sé, ya, entonces deberían dártelo por un año o un mes. Y cambia la historia. Entonces, pequeños cambios podrían darte inmediatamente un brain gain. Más preguntas, chiquillos, o sugerencias, o formas en las que ustedes la abordarían, porque si se dan cuenta hay una forma histórica de abordar toda la idea de las migraciones. Sí, adelante, Leonardo. Sí, es de alguna manera, digamos, o sea, vos hablaste de que no está muy bien estudiado, quizás ya está estudiado el push, pero no el efecto del pull para los inmigrantes. Pero vemos también, digamos, saliendo de las personas, que las empresas migran sus capitales, sus elementos de producción a otros países por beneficios, ya sea impositivos, legislativos, lo que sea. ¿Hay, digamos, alguna comparación que puedas hacer entre el caso personas y empresas? Oye, qué interesante, no lo había pensado como talento, como capital, como un recurso de la organización, así como un factor, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que lo es, y las empresas multinacionales, las multilatinas, están siempre relocalizando sus gerentes, los expatriados, ¿ok? Pero no había hecho esa comparativa de cómo se mueven recursos, estaba tratando de buscar mapas y todo
pero ahí yo creo que voy a tener que hacer yo mi propio dibujito. Porque lo otro interesante es que cuando tú eres low skilled, tú hoy día estás vendiendo empanadas y mañana estás haciendo las uñas y pasado mañana estás cortando el pelo y al día siguiente, ¿se das cuenta? Como que tú te puedes cambiar de carrera y sacáis kiwi acá y haces esto. Pero cuando eres high skilled, tú estás tan especializado que solo puedes hacer eso. Entonces son transferibles en términos de contexto, pero una fundadora en biotecnología siempre se va a dedicar a la biotecnología. ¿Se entiende? Entonces, solo en la medida que hayan aceleradoras que tengan quizá ese enfoque, ellas podrán migrar para allá. No sé, bueno, no sé. Son mis ideas locas. Más preguntas. Gracias. Manuel y Martín. Gracias, Leonardo. Caterina, felicitaciones. El tema es muy interesante y muy de moda. Aquí en Colombia son muchas las organizaciones, startups que están tratando, como en el mundo, de salir adelante, y tú sabes que de 100, si acaso una puede salir en un enfoque internacional adelante. Yo dirijo una organización que agrupa el gobierno, la industria y la academia, y entre otras tantas actividades está la del apoyo a los startups. Y créeme que ha sido una labor compleja. Estamos organizados por regiones, hay cientos de startups, pero me gustaría poder compartir después contigo tu experiencia de cómo realmente impulsarlos, cómo ayudarlos, cómo sacarlos adelante. Muchas veces son buenos, pero la parte comercial no les falla. El técnico no necesariamente sabe vender lo que hace, sino tiene que encontrar otra persona que es la que se lleva los méritos posteriormente. Pero el punto es que es un reto grande, yo creo que es a nivel latinoamericano, no solamente aquí en Colombia. Y me encantaría después, ojalá encontremos proyectos conjuntos. Yo hago un gran congreso en Colombia, un gran congreso de tecnología, donde va desde el presidente a más de 25 países. Van todas las grandes firmas que quieren salir adelante en el campo digital, tecnologías. Y ese es el gran reto, entre todos charlar a ver cómo podemos ayudarnos, cómo podemos realmente salir. Tú estando en Karlsruhe, en mi querida universidad, la antigua Technische Hochschule, tuve alguna oportunidad de hacer eso ya hace muchos años con Siemens, fue una de las compañías que me apoyó mucho en esto. Y sería interesante, y de verdad que esta idea de Carla, de este networking es muy bueno, porque van identificando personas con las cuales eventualmente se puede hacer algo interesante. Más que una pregunta era decirte, aquí en Colombia cuentas conmigo, con mi organización, en donde podemos tener un Living Lab en vivo y en directo para conocer experiencias reales, y es una experiencia que le sirve no solamente a Colombia, repite, sino a América Latina completa, porque creo que hay cientos de startups en el mundo. Y siempre escuchamos del Silicon Valley, de Asia, de otros países, pero a nivel latinoamericano, en el caso colombiano, tú lo mencionaste, Rappi, pero son muy pocas las que logran realmente posicionarse. Entonces, felicitaciones y ojalá podamos interactuar posteriormente. Muchísimas gracias, Manuel. Yo soy una gran fan del ecosistema de Bogotá, de Medellín y de Manizales. Así que... Chévere. Sí. Bueno, acá en el CAIT también hay una aceleradora, se llama UpCat. Ahí quizá Marco les puede contar más de eso. ¿Marco? Bueno, sí, acá estoy. Estoy muteado, una pregunta todavía. Lo que pasa, tú te has centrado en los startups y da la impresión que los startups es solamente para los jóvenes, ¿no? No puedes pasarte 25 años porque si no, no sé, serás viejo, no tengo idea, pero uno en la vida tiene que reconvertirse y tú pasas en diferentes etapas, haces diferentes cosas. Entonces, ojo con eso,
porque hay una obsolescencia del conocimiento. Sí. Entonces, por mucho que yo haga microbiología, en algún momento tengo que cambiarme porque ahí no hay negocio. Entonces, esto no es fácil, y te pongo nada más con un ejemplo cuantitativo. En Qué Alemania buen me ejemplo. tocó, siendo gerente de una empresa grande, hablar con el gerente de recursos humanos de Hewlett Packard. Y el coffee break, le preguntábamos, bueno, ¿de dónde sacas tú tu gente para una empresa tecnológica como Hewlett Packard? Y él me decía, me da lo mismo lo que hayan estudiado. Dice, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Electrónica, qué sé yo. No, me dijo, mira, nosotros, como estamos creciendo con nuevos productos, después de 3 años nos queda el 10% de los productos de hace 3 años atrás. Así que tú contratas a un especialista y después de 3 años vale el 10% su sueldo. Entonces, lo único que buscaban era gente que supiese aprender, porque sabían que esta obsolescencia te lleva de un lado para otro. Entonces, tú contratas a uno que es especialista en lo que sea y después de 3 años perdiste, porque no te reconvertiste a algo que está de moda o está dominando. La tecnología es bien fregada en eso, y hay no mercy, ahí hay perdedores. Tú eres un especialista en algo y de repente sale uno con otra idea. Entonces, es re importante eso de que no te creas el cuento porque tú inventaste algo que eso te va a durar 20 años. Oye, un día después viene otro con otra invención. Y si tú no eres flexible en lo que estás haciendo, en tu negocio, tu startup, te puedes pegar horriblemente. Entonces, cuidado con eso. Y por eso que te iba a preguntar, nos pasa ahora que si estamos en la descarbonización de las centrales térmicas y todos están diciendo, ¿cómo reconvertimos al pobre viejo con la pala porque está cargando carbón? ¿Sí? ¿Qué me importa a mí? Tampoco nosotros no reconvertimos a los ingenieros de vuelo los aviones cuando había uno atravesadito atrás, hoy día lo hace el GPS. Y ahí había un callo calculando, nunca nos reconvertimos a eso. O sea, la obsolescencia tecnológica te lleva a completamente nuevos modelos de negocio y a nuevas tecnologías. Eso no lo olvidemos nomás. Entonces, así es, y qué bueno que mencionas eso, Edwin, porque yo creo que va a ser el problema de aquí a unos 10, 20 años. O sea, nos vamos a encontrar con ese reciclaje. Marcos quería decir algo. Sí, bueno, creo que a veces cuando pensamos en startups, muchas veces pensamos lo que decía Erwin, que no tienen que ser jóvenes, pero en realidad una startup tiene algunas características que lo hacen startups, que son de rápido crecimiento, que son escalables y el nivel de crecimiento también de las ventas, ya lo dije, son 2, escalables, replicables, que tú puedes replicar el negocio en otras partes. Esos son como características de una startup y no tienen nada que ver con la edad ni nada por el estilo. De hecho, acá en el KIT, una de las cosas que yo destaco es que ellos están tratando de tomar tanto el approach que es como de Silicon Valley, el clásico que uno dice startups, que no sé si ustedes lo han escuchado, por ejemplo, Design Thinking, todo lo que significa pensar en el cliente. Estamos pensando en el cliente, tomamos lo que necesita el cliente, necesidades del cliente, ¿cierto? Entonces, analizamos al cliente, lo entendemos, y en base a esas necesidades nosotros definimos un producto. Ese es como el approach clásico de una startup que uno conoce y la que más o menos describía Erwin. Pero acá en el KIT también está el approach tecnológico. Por eso es Karlsruhe, el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros acá en el KIT se hacen muchas patentes anuales, patentes que son tecnologías, no sé, microchips, cosas muy específicas. En este caso tú decías, si yo soy biólogo, por ejemplo, el investigador está siempre generando nuevo conocimiento, nuevas tecnologías. Entonces, pero si tú no le colocas el bichito del emprendimiento, de la innovación, ahí se va a quedar en un número en internet. Entonces acá lo que se hace es que el approach se llama Technology Push, que de hecho lo hace el profesor que está en nuestro instituto, que es donde estaba Katy y yo, Technology Push. Entonces es una metodología que partiendo de estas patentes, los estudiantes, los PhD, los investigadores, ¿cierto?, son capaces de generar un producto. Y creo que eso nos falta mucho en Latinoamérica. Nosotros estamos a veces
pensamos solamente en la idea mágica, ¿cierto? Que de alguna manera va a capturar la atención de los millones de personas. Oye, pero Google nació de la tecnología, nació del algoritmo que servía para buscar, ¿me entiendes? Y ahí le buscamos una aplicación que fue, en este caso, hacer todo esto. Entonces, ambos approaches son importantes, no nos quedemos solamente con lo que vemos en Silicon Valley o en la televisión. Ese era mi pequeño aporte. Gracias. Ya que estás ahí, cuéntanos de AppCat. Sí. AppCat, bueno, AppCat es uno de estos, de una aceleradora, ¿cierto? Que se hace acá, se toman a grupos de PhD students, se toman investigadores de acá del ecosistema, ¿cierto? En donde pasan por un proceso de mentoría de 2 a 3 meses y un proceso de seguimiento. La idea es que ellos puedan, al finalizar este proceso de aceleración, postular a un fondo, en este caso el Exist, acá en Alemania, que te financia 1 o 2 años, ¿cierto? Un sueldo para las personas, los estudiantes o las personas que van a generar esa startup. Entonces, ellos se despreocupan de su sueldo porque este fondo, el Exist, se lo financia y ellos pueden dedicarse a administrar, ¿cierto?, la startup. Entonces, no solamente la idea es que ellos sean capaces de postular a fondos, no solamente el Exist, pueden postular también a Startup Chile, y siempre se está haciendo, todos los años hace una versión de AppCat. Ahí les puedo dar más información, si ustedes quieren difundir el programa, siempre está abierto a cualquiera, o sea, siempre tienen que estar en la red, sí, del KIT, pero ustedes ya están acá conectados con nosotros. Entonces, pues, le voy a escribir en el chat cuál es el link de la aceleradora, ¿ok? Muchas gracias, Mario. Sí, dale. Apenas tenga la idea genial, te la mando y me voy al chat. Me falta la pura idea, ¿no? Oye, a todo esto yo estoy financiado por CONICYT, así que no hablen mal de CONICYT. Bueno, ahí está en el chat para el que lo quiera copiar y contactarse. Bueno, como siempre, todos los viernes nos quedamos sin tiempo para debatir y charlar todo lo que queremos charlar, pero la verdad que la idea es que estemos en contacto y que puedan, bueno, tener saber, digamos, en qué está trabajando cada uno. Muy interesante, Catarina, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Marcos también, que no te había visto antes, me parece. Capaz que sí, pero no te había visto. Bueno. De hecho, el 18 de diciembre probablemente estemos acá presentando algo con Ralph, con un colega. Excelente, sí. No seguro, solo nos llegó la invitación, vamos a ver si... Ah, bueno, ya voy a hablar con Carla entonces. Bien. Bueno, y... nosotros nos vamos a tomar un Glühwein ahora con Katy, al Marktplatz. Okay. Y con algunos de las personas que están aquí. Sí, hay algunos aquí ya. Ok. Todos invitados los que están en Karlsruhe. Perfecto. Gracias, Claudia. Yo quisiera, pero no estoy estoy en Córdoba. Bueno, y gracias, Martín, por estar hoy con nosotros y acompañarnos. Y a todos, por supuesto. Al contrario, gracias a todos ustedes por participar y gracias por invitarme también. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Muy bien. Chao, gracias. Y cualquier cosa, encantada me contactan. ¿Ya? Tomé muchas notas interesantes. Chao. Chao, chao. Adiós.